A ver. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos Buenas tardes, profe. en la materia bioética. Un gusto estar con ustedes para transitar lo que nos resta del cuatrimestre de modalidad virtual. Mi nombre es Claudio. Bueno, un gusto que estén acá. Hay futuros colegas que están trabajando, otros están en su casa y demás. Y estábamos justamente comentando que empezaron a recibir, o ya algunos han recibido apuntes que les dio la universidad y otros también le han mandado un mail que en cualquier momento les llegan los apuntes. Que buenísimo que la facultad tenga esta iniciativa y bueno, y aprovechémosla. Vamos a ver si me permite. Díganme si se ve, ¿eh? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, profe. Sí, ahí se ve. Sí, Buenísimo. Bueno, esto yo ya se los dejé para que ustedes lo puedan visualizar y ya hacen clic y ya en el campus lo abren, en donde está el sector bibliografía, lo abren y ya lo pueden ver, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la responsabilidad profesional, que es fundamental para cuando ustedes empiecen a trabajar, sepan dónde están parados, qué obligaciones y qué derechos tienen y qué pasa cuando ustedes ejercen la práctica y el ejercicio profesional de la enfermería. Si ustedes tienen responsabilidad, si somos profesionales y por qué lo somos. Básicamente, después vamos a ver en la próxima clase las 3 leyes de enfermería que rigen en en la República Argentina, ¿de acuerdo? Bueno, acá sabemos que la enfermería es una profesión liberal enmarcada dentro del método científico, reglamentada por la Ley 24.004, que es la Ley Nacional del Ejercicio de la Enfermería, la Ley 298 de Cava, que es la ley que rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay una paradoja porque ahí no somos reconocidos como profesionales de la salud. Tenemos la ley 12.245, tenemos también el Código Civil, que nos va a reglamentar nuestra responsabilidad civil, y el Código Penal. Pero, ¿qué es la responsabilidad, no? ¿Qué palabra? Deriva del vocablo en latín, que es responder. ¿Responder a qué? Responder a una obligación que tiene toda persona, pero de por qué tiene esa obligación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su acción. Y dar cuenta por los actos realizados contrario a la ley y sufrir las consecuencias. Antiguamente, los trabajadores de enfermería éramos dependientes y auxiliares de la profesión médica. A partir de la sanción de la ley 24.004, ya no somos profesionales, ya no somos dependientes de los profesionales médicos, sino somos autónomos. Tenemos una autonomía profesional con responsabilidad civil y penal. Jurídicamente, la responsabilidad es una obligación de responder o reparar una falta. Nosotros hacemos una praxis, una práctica, y por esa praxis y esa práctica tenemos que, si procedemos bien, no vamos a tener ningún inconveniente, pero si procedemos mal, somos responsables. ¿De acuerdo? Cuando vimos los primeros trabajos que nos hablaba de ética, que los actos que van regidos por el foro interno de la persona, de la moral, esos actos, ¿qué pasaba? Esos actos no tenían sanción, ¿de acuerdo? Quedaban a conciencia, quedaban en el fuero interno de cada uno. Lo que uno hace mal no tiene pena, pero uno sabe que estuvo mal. Y, como dicen, tendrá remordimiento de conciencia. No hay una sanción, es una cuestión ética, sin sanción. La responsabilidad civil
está regulada por el Código Civil y se responde patrimonialmente. Chicos, ¿qué supone responder para ustedes patrimonialmente? Vamos a embargo a juicio, si nos hacen un juicio, ¿no? Civil. Claro, sanciones. Son Claro. Sanciona por el lado del embargo. Claro. Vamos, muy bien. Es como Porque, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que los trabajadores de la salud tienen un recibo de sueldo, tienen una casa algunos, un auto y demás. Entonces, cuando ya empezamos a desempeñarnos de manera autónoma, los abogados se dan cuenta que son personas que tienen un patrimonio, que se los puede intimar, se los puede hacer responder civilmente por el daño causado. Aunque sea intencional o no sea intencional, se resarce el daño que se le causa a la persona. ¿De acuerdo? ¿Y con qué se paga? Con los bienes. Por eso hablamos de patrimonio. Es como que tener autonomía tiene derechos y tiene consecuencias también de sus propios actos. Y se resarce así con el patrimonio. Hay una, muy bien la acotación, hay una gran diferencia. Cuando uno tiene autonomía, ya es una profesión, tiene mayor responsabilidad. Tiene que tener más cuidado en sus saberes, en su praxis, mejor registro en la historia clínica, porque nosotros, cada vez que realizamos un acto, puede estar que esté bien o que esté mal, y si esté mal, vamos a responder. En este caso, civilmente y patrimonialmente. Generalmente, nosotros realizamos nuestros actos bien. Después, hay otro tipo de responsabilidad penal que está regulada con el Código Penal. ¿Y a ustedes qué les parece que puede ser la responsabilidad penal? Vamos presos y la inhabilitación del título, ¿no? De la matrícula. Perfecto. Hay penas que, como dijo la futura colega, que entenderían la pérdida de la libertad, ¿no? La sanción, que es la verdad que la sanción de la pérdida de la libertad es terrible. Pero también hay otras penas penales que son ser inhabilitados para el ejercicio profesional. ¿De acuerdo? Acá hay una diferencia, porque el que comete cuando hay una responsabilidad civil, esa responsabilidad se puede transmitir a los derechohabientes. Esa responsabilidad de resarcimiento puede algún integrante de la familia también responder solidariamente con el patrimonio. En cambio, la responsabilidad penal es una responsabilidad que cae sobre quién. Sobre el profesional. No, Sobre quien lo realizó, claro. exactamente, sobre la persona que cometió el daño. Si yo cometo un delito, mis hijos no tienen por qué pagar lo que yo he hecho. Se dice Profe, en la civil, Sí. ¿es obligatorio ponerle que le saquen a mis hijos si yo no tengo? No, eso sería lo extremo, pero Sí, puede pasar, ¿me entendés? Sí. Es muy raro, pero es como que van por todo el patrimonio que tenga la familia generalmente, ¿de acuerdo? Por eso lo digo. Entonces está regulado por el Código Penal, ¿de acuerdo? Y después hay una responsabilidad de tipo administrativa que está regulado por el derecho administrativo de la administración pública. Hasta acá, chicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Es fácil, ya sé, pero bueno. Sí, profe. Perfecto. Y se ve bien, que eso es lo importante. Entonces, vamos a tener una responsabilidad profesional desde el punto de vista legal. Existen dos tipos de responsabilidad. Chicas, chicos, ¿qué es el dolo para ustedes? la muerte. Algo que cause dolor. Dolo. No es cuando alguien sin querer matamos a alguien. Es realizar una acción conscientemente de que vamos a realizar daño, o sea, como agrede. ¿Quién dijo eso? Yo, Vanessa Sarmiento. Porque yo no la veo. No, yo no veo a nadie.
No, no tengo cámara, profe, perdón. No, pero bueno, está bien, no, ni siquiera veo los cuadraditos, no, por eso. Claro, es el acto de un profesional de la salud que se atiende a un paciente actuando con la intención de lesionar o mutilar o perjudicar a un enfermo. Cuando hay dolo, sacamos, si quieren, el tema salud. Lo vamos a traspolar al tema de la vida, en la vida en general. Uno cuando comete una acción dolosa tiene una intencionalidad manifiesta de causar un daño. Hay un daño que uno se puede representar, sabe que puede hacer ese daño, pero lo hace igual. Eso es Profe, doloso. yo cuando leí el Powers había pensado también, llevándolo a salud, en el caso de los abortos clandestinos. ¿Puede También. entrar ahí? Y podría, sí, se lo podría. Y siempre cuando hay daño, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Claro. podría, Sí, tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Les voy a dar un Cuando se ejemplo hace- de dolo. Les voy a dar un ejemplo de dolo fácil. Para cuando ustedes vean en la televisión que hablan es doloso, no es doloso, o hubo dolo eventual. Por ejemplo, el dolo eventual se caracteriza cuando nosotros cometemos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo típico. Cruzo un semáforo en rojo a 150 por Vergara y Gaona. ¿Qué pasa? Yo lo cruzo igual. ¿Qué tipo de acción sería? Responsabilidad por dolo. Exacto, porque yo a sabiendas y en mi mente yo puedo presuponer, puedo pensar y puedo presuponer de que voy a cometer un daño, pero no me importa. Por eso es doloso, ¿de acuerdo? Dolo es cuando cometo un daño a sabiendas y sin importarme el daño que causo, ¿de acuerdo? Por eso le doy el ejemplo del semáforo. Pero se puede traspolar a actos que uno hace en la salud, ¿de acuerdo? Y cuando actuamos con culpa, ¿quién me da un ejemplo? Responsabilidad por culpa o culposa. Es cuando hacemos Hacemos algo algo y mal sabemos que sin va a la hacer. intención de haberlo hecho. La intención, Claro. profe, cuando tenemos, ya sabemos lo que vamos a hacer. Es toda omisión, acción imprudente, negligente, que ocasiona un daño a un paciente. El acto se realiza, pero ahí está la diferencia con el dolo, que no hay una intencionalidad de daño, ¿de acuerdo? Profe, hay gente que quiere entrar al Zoom. A ver. Aguárdeme, ¿eh? Profe, Sí. la mala praxis, ¿en dónde entraría? Y la mala praxis entra ahí. Exactamente. ¿En dónde entra? Entra cuando yo cometo un daño y ese daño tiene que ser resarcido. Se demuestra que usted causó un daño y tiene que ser resarcido patrimonialmente o civil, de la parte civil, y después también puede ser resarcido penalmente. ¿De acuerdo? Profe, pero cuando hay mala praxis, ellos tienen que verificar si fue por dolo o por culpa, ¿no? Y ahí se va a determinar los tipos penales porque imputan el delito. En la investigación, en todas las declaraciones, en la autopsia y demás. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos conceptos ustedes son fáciles y creo que se entienden, sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, sí. sí, profe. perfecto. Ahora no me deja abrir, así que voy a dejar de compartir y compartir de vuelta, por las dudas. Profe, le hago una pregunta que se me vino a la cabeza cuando usted hablaba del caso. Sí, ¿Se acuerda hace un par de años que no recuerdo bien en qué hospital a un paciente o a una paciente le amputaron la pierna equivocada? sí, eso pasó, es verdad lo que usted dice. Discúlpeme, ¿quiere entrar alguien más? Que ustedes vean. ¿No? Bueno, listo. No escribieron más en el grupo. Bárbaro. No, perfecto. No por las dudas, porque yo no veo eso, por eso salgo y entro. Bueno, el ejemplo que diste vos está muy bien. Se equivocan de pacientes, se equivocan de medicación, de vía de administración, pero eso puede ser con culpa, si querés. ¿De acuerdo?
Y el ejemplo que vos das, yo generalmente los trabajadores de la salud no cometen actitudes dolosas. Sí, cuando hay gente que es mala persona, mala gente, puede ser. Pero generalmente las acciones por la cual se nos acusa son culposas, ¿de acuerdo? Entonces el dolus, que es de origen datil, significa fraude o engaño. El engaño o fraude, con intención, lo que hablamos recién, de dañar a alguien. Se relaciona con producir un daño mediante omisión, está compuesto por el elemento intelectual o el conocimiento. Yo sé que esa acción en mi mente está presente, que yo voy a hacer un daño, y no me importa, y lo hago igual. El individuo representa a sabiendas el acto y que no es correcto. La culpa es definida como falta de atención del sujeto activo, es quien lo causa, es la persona, de provocar las consecuencias. El sujeto no representa el resultado en su mente, mentalmente, y tampoco posee la intención de dañar. Por ejemplo, hacer una aplicación con la técnica que uno la hace siempre y produce un acceso. Por ejemplo, generalmente en la profesión los delitos cometidos son culposos, se viola el deber de cuidado. Vamos a hablar de las formas de culpa. Y el tipo de culpa no se individualiza por la conducta, por la finalidad, sino por la forma que se obtiene esa finalidad. Se viola un deber de cuidado. Hay acciones que pueden ser por negligencia, que es la falta de cuidado, abandono, falta de atención en las pautas del tratamiento, faltas de asepsia y seguimiento del paciente. La imprudencia, falta de tacto, falta de precaución, de buen juicio por parte del profesional de la salud. Es una acción que se realiza de manera incorrecta, inadecuada. Y en la pericia es la capacidad técnica para un ejercicio, no estar formado, no hacerlo bien, no estar capacitado, ¿de acuerdo? Uno lo hace, pero... Profe, queremos entrar. Bueno, salgo yo y está. A ver. Ahí está, ya ahí está. Hay 2 chicas más. Admitir. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Más o menos se entiende, sí, ¿no? No es tan difícil. Así que, ¿alguna pregunta? Bueno, recordemos, culpa y dolo, responsabilidad civil y responsabilidad penal. La responsabilidad penal, cuando hablamos de responsabilidad penal, hablamos de la pérdida de la libertad y hablamos de inhabilitación profesional, ¿de acuerdo? De perder la matrícula, de no tener la posibilidad de trabajar. Y la pérdida de libertad cuando es un delito grave. Y la responsabilidad civil cuando va contra el patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora voy a compartir de vuelta y vamos a seguir. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? Me quedó algo ahí, como que quedé dudando. ¿La responsabilidad administrativa? ¿A qué se refiere? Ahí nos referimos cuando nosotros trabajamos en el Estado o en el ámbito estatal, que hay sumarios administrativos, sanciones disciplinarias, apercibimientos, ya es de derecho administrativo. Te pueden imponer una suspensión, te tienen que hacer una nota, vos podés hacer un descargo y demás, de errores de tipo de índole administrativo. Y generalmente entrarían los empleados públicos, ¿de acuerdo? No hay ahí más que las sanciones meramente administrativas. ¿Se entendió? Son como de apercibimiento. Sí, Claro. sí, profe, lo entendí. Después vos tenés la posibilidad de administrativamente
decir, no, me hago un descargo porque no estoy de acuerdo con esa sanción. Tenés el derecho, también se hacen sumarios por inconducta. Todo eso es dentro de la responsabilidad administrativa, en la función. Bueno, vamos de vuelta. Los saludo a los chicos que ingresaron ahora. Bueno, la culpa. Falta de intención, esto lo vimos. Las acciones negligentes más comunes del personal de enfermería. ¿Se acuerdan de los 5 correctos? ¿Se acuerdan? Acuérdense. Sí. ¿Qué me dice uno? El medicamento correcto, la hora correcta, todo. Paciente corriente, Perfecto. cama correcta y todo eso. Es como los 5 yo. Dosis correcta, sí. Perfecto. Quemaduras, lesiones en la piel. Lo que dijo la compañera hace un ratito. Identificación incorrecta del paciente. Descuidos de control del paciente. Acá está el resumen. El resumen acá. Hablamos de responsabilidad profesional. Uno tiene que tener matrícula. El acto tiene que ser propio de la praxis. Y el daño que uno causa, obviamente, tiene que ser objetivamente demostrable. Por ejemplo, haces una aplicación, se registra, paciente correcto, quién aplicó, quién lo anotó, quién fue. ¿Hay un daño con esa administración de ese medicamento? No, no pasa nada. ¿Hay un daño? Sí, hay un daño. Bueno, tenés que demostrar quién lo dio, quién lo aplicó. Tiene que haber un nexo de causalidad entre la acción y el daño demostrable. Una relación de causa-efecto. Y la actuación generalmente es culposa. No hay una intención. ¿De acuerdo? Esto se ve claro, ¿no? Entonces, los elementos que constituyen la responsabilidad, tiene que haber una acción, que puede ser voluntaria y voluntaria, un resultado dañoso, y la relación, el nexo causal entre ambos. Nexo causal. O sea, lo que uno hace, el objeto y lo que produce. Y después tenemos un ejemplo, y esta palabra, quiero que se la graben, que es la autonomía profesional. ¿Qué pasa con la autonomía profesional? A mayor autonomía, ¿qué pasa con la responsabilidad? La responsabilidad es mayor. Mayor responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba antes de la sanción de la ley de enfermería? No teníamos tanta responsabilidad. Con la sanción de la ley de enfermería, somos profesionales, ejercicio profesional, más autonomía, más responsabilidad. Marco legislativo que regula la profesión, que la vamos a ver en la próxima, y delito. Un delito es un comportamiento, ya sea por una voluntad propia de imprudencia, que resulta contrario a lo establecido por la ley. Implica una violación a las normas vigentes, lo cual produce ¿qué? Que se merezca un castigo o una pena. ¿De acuerdo? Es delito. Eso es un delito, un comportamiento impropio, violación de la ley que está penado por la ley. Merece un castigo o una pena, que bueno, hay distintos tipos, como dice el ejemplo, pérdida de la libertad y demás. Una ABC para la prevención de riesgos, cumplir las normas y principios, verificar la información, anotar todo lo que se hace, lo que no está anotado no está realizado, lo que no está registrado en la historia clínica, que también vamos a ver, historia clínica y derechos del paciente, si no está anotado, no está registrado, si tenemos que después ir a declarar y no está anotado, no tenemos prueba de lo que hicimos. Lo que no se registra no está realizado. La capacitación permanente. Estudiar y capacitarse permanentemente. O imagínense en el contexto de COVID todo lo que se aprendió que no se sabía en estos últimos 2 años. Un ABC para enfrentar el error profesional, avisar, buscar ayuda y asesoramiento para corregir el error, corregir a través del aprendizaje. Y ahora paso a contarles 2 casos reales de enfermeros que ya han sido
condenados por la justicia. Son reales nada más que se les saca los nombres, ¿no? Se les saca los nombres y se narran los hechos. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia por la que condenó a la imputada. Cuando sos imputada, está acusada de la profesión enfermera, como autora responsable del delito de homicidio culposo. ¿Usted acá qué dice? ¿Lo quiso matar o no lo quiso matar? No, profe. No, fue sin intención. Culposo, muy bien. Al haber Sin inyectado... Sí. ¿Alguien habló? Bueno. Sin dolo fue. Exactamente. Al haber inyectado a un paciente una medicación en contra de las indicaciones médicas. En defensa planteó que un auxiliar de enfermería fue quien colocó equivocadamente la droga, que contenía dipirona. Y la dipirona a veces da alergia, les cuento. Un fármaco que le dio alergia a la víctima. En la mesa en que fue trasladada la medicación que debe suministrarse a cada paciente. El tribunal sostuvo que la enfermera profesional no puede excusarse en el supuesto obrar erróneo de un auxiliar, pues debe controlar que la medicación a aplicar sea la que corresponda, con lo prescrito en la respectiva hoja de enfermería que obraba en su poder. La omisión configura una grosera violación al deber de cuidado que le impone a la normativa regulatoria de su actividad. Es un error grosero que cometió, ¿de acuerdo? No se puede excusar por no haber controlado. Acá hubo una violación también a la ley de enfermería, y además de tipo penal, porque la profesional va a responder por el error que hizo el auxiliar. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? Sí, profe. Ese es un ejemplo, ¿no? Casos reales. Ya hay Profe, quieren enfermeros. entrar de vuelta. ¿Eh? Quieren entrar, gente. Bueno, salgo y ya estoy. Y ahora vamos al caso B. Bueno, el caso A es una enfermera condenada como autora del delito de homicidio culposo por haber inyectado a un paciente una medicación en contra de las indicaciones médicas. ¿Qué pasa si un médico me dice que yo le administre un potasio endovenoso a un paciente? Le digo que no, porque lo puedo matar. Lo mato directamente al paciente. ¿Y por qué le decís que no? Por escrito. ¿Eh? Que tiene que dar por escrito. ¿Y vos se lo aplicarías? No, porque No. el potasio nunca puede pasar por vena, profe. Directamente. Porque Entonces, uno tiene que tener la orden del médico para hacer la... le voy a decir una cosa. A partir de que ustedes son profesionales de la salud, si ustedes ven que la orden no es correcta, se puede negarla a hacer, ¿de acuerdo? Vale, gracias. ¿Me entienden? Porque tenemos autonomía, entonces podemos decidir nuestras acciones. Si sabemos que le vamos a hacer daño al es una paciente, cosa, la audiencia de vida no existe más, ustedes razonan, tienen un título en la matrícula y primero está, por supuesto, el paciente, ¿de acuerdo? Entonces le pueden decir, no, doctor, aplíqueselo usted o realmente eso no corresponde. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí, profe. Pero una consulta. Si yo Sí. me niego a hacer eso, a inyectar el paciente, ¿eso tengo que hacer un reporte? Usted tiene que registrar todas las prácticas que hace desde que entra a la guardia, se va, se retira, todo lo que hace en relación al sujeto de atención, que es el paciente, en la historia clínica. Porque si no lo anota, no está hecho. Me niego a suministrar el medicamento al paciente. Eso es lo que quería. Sí, no administro este medicamento porque no corresponde. Por supuesto, ¿sí? ¿Sí? Igual es un caso extremo, no creo, nadie le va a indicar potasio, pero sí, tiene que anotarlo, ¿de acuerdo? Si no, ¿y por qué? Y si realmente está justificado, ¿no? Eso
Por eso ustedes tienen que tener el conocimiento necesario. Bueno, vamos al caso B, ¿les parece? El tribunal, bueno, de azul, que está abreviado, condenó 1 año de prisión, de ejecución condicional, y acá dice de inhabilitación. ¿Por qué? ¿Qué es inhabilitación? ¿Qué sería? Que no puede ejercer. No Está puede bien. ejercer la profesión. Sí, pero ¿qué tipo de delito sería entonces? ¿Doloso? Culposo. No, la otra parte. En la responsabilidad. ¿Penal? Perfecto. Acá hay una sanción penal, ¿de acuerdo? En el año de prisión, penal. En la inhabilitación, penal. Pero ahí Todo dicen esto fueron, ejecución condicional. claro, ¿Qué significa eso? que como es, para que sea de prisión efectiva tiene que ser más de 3 años. Como es de 1 año, no tiene un cumplimiento de la pena con la pérdida de la libertad. Claro, ese es carcelable aparte. Es sí. excarcelable. Muy bien. Y especialmente no puede desempeñarse como enfermera por un lapso, también es una pena, de 5 años. Con costas que tiene que pagar todos los gastos del juicio, todo, por encontrar autora responsable del delito homicidio culposo, en el artículo 84 del Código Penal. La normativa prohíbe expresamente a los profesionales enfermeros actuar bajo la relación de dependencia técnica o profesional de quienes son solos, están habilitados para ejercer la enfermería en nivel auxiliar. Acá recibe una orden de un auxiliar de enfermería, artículo 11 de la ley 12.245, que es la ley que regula el ejercicio profesional de la enfermería en la provincia de Buenos Aires. Morón, aplicaron la ley de enfermería de la provincia de Buenos Aires porque Morón es provincia de Buenos Aires. Ahí están 2 casos verídicos, solamente que se oculta la identidad, de personas sancionadas por haber cometido un daño, aunque sea culposo, son sancionados igual. Así que creo que, a ver que voy para acá, espero que haya sido de su agrado. La próxima clase vamos a ver todas las leyes de enfermería, se las voy a explicar, vamos a interactuar y a participar. Esto va a estar, no es bibliografía, está subido ahí nada más para que ustedes lo puedan ver cuando hacen clip. Estos 2 PowerPoint lo pueden visualizar en la pestaña de bibliografía, no es obligatorio, es un resumen que hice yo para que ustedes lo tengan. Nada más, no es parte formal de la bibliografía. Es una cosa de que yo resumí para que les sea más fácil y a usted le pueda ejemplificar con palabras sencillas y bueno, que les sirva. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así que, ¿preguntas? Profe, Sí. buenas tardes. Soy Segura. Con respecto al parcial, quería saber yo más o menos. Sí. ¿Cómo va a ser? Si va a ser oral, escrito, Se van a promediar los forma de trabajos. entregar. No, se promedian por los trabajos. Ah, ¿De acuerdo? En este primero, buenísimo. En el primero. El segundo Sí. va a ser difícil. Más difícil, por ahí múltiple choice, otro tipo de acuerdo? Pero bueno, de Ok, esto, ok. ¿quiere Sí. que vean, preguntarme algo de responsabilidad? No hay problema, yo estoy a disposición. La idea es que ustedes lo puedan comprender, que queden conforme, esto se va a subir. Una consulta. Sí. En el segundo parcial, ¿va a haber casos así para que es penal o todo eso? No, mire, les cuento. Nadie le va a tomar nada de memoria, ni con los artículos y demás. Yo les pido, por favor, que no copien ni peguen, que razonen, que escriban con sus palabras, que son bastante inteligentes para eso, bien, fundamenta la respuesta y ya está. Jamás le voy a tomar algo de memoria, ¿de acuerdo? Pero sí, quiero que sepan que es responsabilidad, que es dolo, que es culpa, para que ustedes cuando salgan a ejercer la profesión
estén mejor posicionados y puedan decir, este chico dónde estudió en la UNAUR, bueno, sabe todo, la verdad que, y aparte para que no tengan consecuencias legales de su práctica profesional. La historia clínica la vamos a ver. Sí, en la próxima podríamos ver las leyes de enfermería y la historia clínica, y la historia clínica y el consentimiento informado es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante, esos dos aspectos son muy importantes. Cómo tiene que ser, cómo se tiene que realizar, cómo tiene que ser elaborada la historia clínica y demás, ¿de acuerdo? Y el consentimiento informado, qué es lo que se le tiene que informar al paciente, cuál es la obligación principal, por ejemplo, es tener nuestra en cuanto al secreto profesional, respetar la voluntad del paciente y demás, ¿no? Así que en la próxima los espero la semana que viene. Si es que a ustedes les sirve un encuentro semanal, me tienen que avisar, no hay problema, me lo escriben en el foro, o por... le doy mi mail, claudio.delgado@unaur.edu.ar. Y ahí me escriben, es el mail institucional. Así que, si no hay más, no hay preguntas, ya tienen este resumen en la pestañita, lo pueden tener. Y nos estamos viendo, si les parece. Gracias por estar acá esta tarde. Gracias, profe. En este espacio virtual. Gracias. Y para lo que ustedes quieren, les cuento, averigüen de eutanasia, de muerte digna, que también lo vamos a ver, porque mi interés sería en qué países se practica la eutanasia o no. Eso lo vi en la película Yo antes de ti. Eso lo vi en la película Yo antes de ti. Yo antes de ti, yo di un trabajo para el otro cuatrimestre, Yo antes de ti, que ahí en ese caso sería un suicidio asistido. Pero bueno, ¿en qué países se practica? Yo tengo un video que a veces lo vemos, por ahí se los paso la próxima clase para compartir. Y además, bueno, en este contexto de COVID-19... Profe, sí. ahí vamos a ver la película esa que dijo La decisión más difícil. Sí, es muy probable. La pueden ver, no hay problema. Sí, sí. Sí, así que hay temas tenemos para ver un video también de Christian Lambert, que es un enfermero que estuvo 14 años en Francia para que, bueno, el derecho a decidir, la libertad, la autodeterminación, ¿no? El derecho del paciente. No es que el paciente, acuérdense del modelo médico hegemónico, el modelo médico hegemónico, biologista, centrado en la enfermedad y no respeta la voluntad del paciente, no lo deja opinar y demás, ¿no? Bueno, nosotros hasta qué punto podemos o no podemos no respetar los derechos del paciente porque tienen derechos, ¿de acuerdo? Así que ustedes lo que quieren me preguntan, me mandan un mail, me mandan por el foro de la pestaña principal, yo en algún momento se los voy a contestar. Y la próxima vemos la ley de enfermería y historia clínica, y los espero el martes, si están de acuerdo, el jueves, si están de acuerdo, en el mismo horario. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe, muchísimas gracias. No, y esto me gusta que haya un ida y vuelta y que participen y preguntan todo lo que quieran. Que mi idea es que ustedes pregunten y yo también aprendo. Que tengan muy buenas tardes. Sí. Hasta luego, entonces. Chao, buenas tardes, chicas. Chao, profe. Me alegro que llegaron los apuntes. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.